bajo el título Becerros de oro egipcio. Becerros de oro egipcio. Tenemos el relato del Éxodo, en donde hemos dicho cómo describe este libro la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cómo Dios programa, cómo Dios destina que después de 430 años este pueblo tenga que salir. En un estudio anterior donde mostrábamos, donde aprendíamos de cómo Dios en la salida del pueblo de Israel, cómo Dios quiso, incluso en las plagas, favorecer una y otra vez, descaradamente decíamos, a los israelitas, y cómo el favoritismo de Dios se mostraba, y cómo, decíamos, los despojos ya estaban por venir, y cómo un despojo autorizado de parte de Dios permitió que los israelitas, que los hebreos, al salir de Egipto, salieran con las manos llenas. Aprendíamos cómo al salir, describe el Éxodo, que Dios dio gracia a los hebreos. Y con esa gracia, los hebreos pidieron el oro y las posesiones egipcias, y los hebreos salieron de Egipto no con las manos vacías, sino que salieron de Egipto cargados de oro, de plata, de piedras preciosas. Y todas estas bendiciones salieron de Egipto con los hebreos, que eran de los egipcios, y todos los despojos pasaron de manos egipcias a manos hebreas. Es por eso que decíamos, como Dios favoreció a los hebreos y cómo Dios le dio este favoritismo a los israelitas, bendiciéndolos, dándoles el oro a la hora de su salida. Ahora, sucede que este es el oro que llevan los egipcios. Este oro que le dieron los egipcios a los israelitas es el oro que vamos a ver involucrado en esta historia. Y eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Vamos a aprender y vamos a hacernos la pregunta, ¿qué pasó con el oro egipcio? ¿A dónde está el oro egipcio? ¿En qué se transformó ese oro egipcio que fue entregado gracias a Dios y gracias a que Dios dio la gracia a los hebreos para poder despojar a los egipcios? Y vamos a aprender esta tarde a ver dónde está ese oro egipcio y en qué se convirtió. Y vamos entonces a ver el relato bíblico y a ver qué es lo que nos relata esta historia. Entonces, la primera salida y el primer momento, el primer gran momento es donde el Éxodo capítulo 12 describe cómo Dios obró en los egipcios. Yo quiero que nos remontemos un poco atrás y veamos la salida y el éxodo de parte de Dios. Y el Éxodo describe cómo Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y los israelitas salieron de Ramsés a Sucot sin contar mujeres y niños. Describe Éxodo que eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Con ellos se fue muchísima gente de toda clase. Además habían muchas ovejas y muchas vacas. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, por la urgencia que los egipcios apremiaban para que ellos se fueran, porque las plagas recién habían caído, aquellos salieron con las masas y con esa masa que habían sacado de Egipto, fueron a hacer panes más adelante. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años hasta que se dio el famoso Éxodo. Decimos, Éxodo significa salida. Entonces,
llegó el momento en el que el Señor tuvo vigilante para sacarlos de Egipto. Y esa noche el Señor estuvo pendiente para que los israelitas salieran de Egipto. Esa misma noche Dios cumplió la promesa de sacar a su pueblo. Y en esta parte Dios relata cómo Dios sacó a su pueblo y cómo Dios lo liberó de Faraón y de su esclavitud. Pero más adelante, Éxodo describe cómo Faraón, al ver de que había perdido mano de obra regalada, esclavitud, y que había perdido a los hebreos, y no solo a los hebreos, sino que habían quedado ellos despojados de todas sus posesiones, porque los hebreos se habían llevado todo, los habían dejado sin nada. Entonces Faraón reacciona y quiere recapturar a los hebreos y quiere recapturarlos una vez más. Y va corriendo a traerlos, y va con sus carruajes, y va con todo su arsenal para recuperar lo que antes era de él. Y relata el Éxodo cómo cuando Faraón viene detrás para recapturar a los israelitas, tuvo entonces que Moisés extender su brazo sobre el mar. Y el Señor envió un fuerte viento que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. En esos momentos difíciles, donde no se ve salida, donde la gente está, donde los israelitas están en medio de un problema, el Señor parte el mar. Y así fue como el Señor convirtió el mar en tierra seca. Y los israelitas cruzaron entre murallas y toneladas de agua, uno a su derecha, toneladas de agua a su derecha y toneladas de agua a su izquierda. Toda la caballería y los carros de Faraón entraron detrás de ellos y les persiguieron hasta mitad del mar. Describe Éxodo capítulo 14 desde el 21. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios que desde la columna de fuego y de nube provocó un gran desorden entre ellos, los egipcios. Y mire Dios cómo obró para ayudar a los israelitas. Y descompuso además las ruedas de sus carros, les pinchó las llantas para que los egipcios quedaran atrapados en el mar. De modo que apenas pudieran avanzar, para que se atrasaran, para que no alcanzaran a los israelitas. Entonces cayeron en sí los egipcios y dijeron entre sí: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende ahora tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Y relata todo el Éxodo cómo esta historia termina en un final feliz para los israelitas, en donde Faraón con todos sus carros terminan muertos. Y los israelitas, termina esta historia diciendo: los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. ¿Qué le parece este desenlace y esta salvada que se dio a Israel? Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Fueron sus ojos, fue Dios que les permitió ver por medio de sus ojos milagros y proezas grandes. Claro, después de haber visto este gran milagro, después de haber visto esta gran obra de Dios, ¿quién no se alegraría y quién no cantaría y quién no daría gloria y honra a un Dios verdadero como este? Justo después de que aquellos israelitas vieron esos cadáveres muertos, siguieron su camino y entró el momento del cántico, el momento de la alabanza, el momento de la alegría por la victoria que Jehová les había dado. Es entonces donde ya el Éxodo más adelante, unos capítulos más adelante, relata cómo el cántico a Jehová
en agradecimiento, sale. Y decían los israelitas, al ver el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y su siervo Moisés. Entonces, en esta parte del Éxodo ya tenemos israelitas que han salido de Egipto, israelitas que van con oro y con todos los despojos egipcios. Y tenemos israelitas que acaban de ver los milagros y las proezas de Dios abriendo un mar rojo y viendo los cadáveres egipcios justo a la orilla del mar. Y en esta parte del relato ya tenemos hebreos, israelitas alegres, cantando, alabando, honrando al Dios que los libertó y que los ayudó de los carros de Faraón. Y entonces estos israelitas decían, cantaré en honor. Y aparece este cántico ya en el 15, donde cantan, donde alaban, donde danzan, donde la hermana de Aarón toma una pandereta y empieza el bailongo de felicidad en adoración a Jehová por haberlos libertado. Y María relata el Éxodo como agarra panderetas y todas las mujeres, dice literal, salieron y siguieron bailando y tocando panderetas en alegría, en cánticos de júbilo, en adoración, en alabanza a Jehová por haberlos rescatado de Faraón. Y mientras ellos cantaban, todos decían, canten en honor al Señor, quien tuvo el triunfo maravilloso de hundir al mar los caballos y los jinetes de Faraón. Canten todos ahora con júbilo al Señor que nos libró de Faraón. Cantaré en honor del Señor que tuvo un triunfo maravilloso en hundir los carros, los jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y mi salvación. Escribe este canto a Jehová en agradecimiento. Él es mi Dios y Él es el que me ha y Él es de alabarlo. Él es mi Dios y es mi Padre y he de enaltecerle, decían todos los israelitas ante tanta felicidad. El Señor es un gran guerrero, decía este cántico. El Señor es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del Faraón. Sus mejores oficiales fueron ahogados en el mar rojo. Cayeron hasta el fondo como piedras y el mar profundo los cubrió. Y ese era el cántico de alegría que cantaban los israelitas al ver las grandes proezas de Dios. Y más adelante vendrá el momento en donde Dios necesita llevar a papel, como dicen, en llevar en concreto todas estas agradecimientos, todos estos cánticos y todas estas alegrías por lo que Él había hecho. Es el momento en donde Dios tiene que formalizar las promesas de sus hijos para hacia con ellos. Es aquí en el momento en donde Dios tiene que decirle al pueblo el pacto que hay entre ellos, las reglas en donde ellos tienen que cumplir y lo que Dios se compromete a hacer por ellos. Es entonces donde estamos ya una parte de la historia en donde aparece el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Este pacto contemplaba dos puntos importantes. Tu Dios uno es y no adorarás otros dioses. Simple y sencillamente. Tu Dios uno es y no adorarás otros dioses. Sencillo. ¿Qué le parece a usted esos dos puntos? Hay un solo Dios y no me es permitido adorar a otros dioses. Creo que queda claro. Se lo vuelvo a repetir. Hay un solo Dios y no se me permite a mí
adorar a otros dioses. ¿Ok? Los israelitas entonces, después de que Moisés desciende de hablar con Jehová, pues entonces ellos firman el contrato y dicen: aceptamos los términos y condiciones de este pacto. Nos comprometemos, decimos que no vamos a adorar a otros dioses, que no vamos a irnos al otro Dios, que hay un solo Dios, el Dios fuerte, el guerrero, el que nos acaba de librar de Faraón. A ese mismo Dios, a ese único Dios, es el que vamos a adorar y vamos a comprometer. Es entonces donde describe el 19 del Éxodo, donde Moisés llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor les había ordenado. En resumen, no vas a adorar a otros dioses y hay un solo Dios. Entonces los israelitas contestaron todos a una sola voz. 600,000 hombres, sin contar mujeres, ni niños, ni vacas, ni nada. Y todos a una voz gritaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Qué les parece esa respuesta? Se comprometieron a cumplir el pacto de fidelidad y de amor a un solo Dios y no a varios dioses. Estos mismos israelitas que se comprometieron dijeron: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Pero más adelante viene lo incomprensible, que es lo siguiente. Los mismos que habían prometido amor eterno, los mismos que habían jurado estar fieles en las buenas y en las malas, los mismos que habían dicho con sus labios, con su boca, los mismos que habían dicho: sí, Señor, solo a ti te adoraremos porque tú nos libraste de Egipto, porque tú nos sacaste de la esclavitud, porque tú nos ayudaste cuando Faraón ya nos tenía cerca, porque tú pusiste la nube y la pasaste para atrás para defender. Ese mismo Dios es el que vamos a adorar. Pero viene la parte donde es inexplicable como estas mismas personas, un par de capítulos más adelante, hacen todo lo contrario a lo que dijeron. Hacen todo lo contrario a lo que firmaron. Hacen todo lo contrario a lo que se comprometieron. Imagínese usted así como esos matrimonios que se prometen amor eterno, se paran junto frente al otro, se ven a los ojos y se dicen: te voy a amar en las buenas y en las malas. Te voy a amar y prometo estar fiel para contigo todo el tiempo, haya o no haya. Así como ese ejemplo, en donde vemos al año probablemente esas personas que se han prometido y se han jurado amor eterno, al año verlos divorciados y verlos separados, y uno se pregunta y uno dice: ¿qué fue lo que pasó si eran esas mismas personas que se estuvieron prometiendo amor eterno en las buenas y en las malas? ¿Cómo es que ahora, 1 año, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años después, están ahora separados? Y eso fue lo que le pasó a Israel. Justo después de haber prometido, justo después de haber firmado el pacto con Dios y en haber dicho: haremos todo lo que Jehová pide, justo después de eso, viene este momento en donde quiebran el compromiso, en donde quiebran el pacto para con Dios. Y aquellos que habían prometido amor eterno, no aguantaron, no tardaron mucho. Un ratito los dejó Moisés solos, mientras Moisés estaba hablando con Jehová, mientras estaba Dios dando los planos del tabernáculo, cómo se haría todo el trama de esto. Mientras Moisés tardó un poquito tardaron. Un par de capítulos llegáramos hasta el 32, en donde estos
que habían prometido amor eterno, que habían prometido fidelidad a un solo Dios, los vemos ya en problemas. Y al ver entonces que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, a ese mismo que dijimos que apoyaríamos, a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón les contestó: mire qué lindo este Aarón, este gran líder. Quítenles a sus mujeres, ordenaron, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas, y tráiganmelos aquí. Y todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro. Y con un cincel lo trabajó hasta darle forma de un becerro. Entonces todos dijeron: Israel, este es tu Dios. ¿Qué le parece esta parte de la historia? Israel, este es tu Dios. Usted está poniendo atención. Un becerro hecho de oro, están diciendo los israelitas: este es tu Dios. Pero no queda ahí, sino que le dicen: este es quien te sacó de Egipto. Imagínense. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar todavía para este becerro. Y luego gritó: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios. Y después del pueblo se sentó a comer y a beber. Y después se levantaron a divertirse. Éxodo describe, capítulo 32, como las mismas personas que habían prometido amor eterno, que habían jurado fidelidad para un solo Dios, en el primer momento que quedaron solos, empezaron a construir becerros de oro. Empezaron a construir becerros de oro egipcio. Y sucede entonces, iglesia, que esta historia, al leer todo este relato y al ver todo lo que usted y yo hemos aprendido a través de toda esta historia, Dios libera a un pueblo, Dios ayuda a un pueblo dándole gracia para que se lleven todo el oro de los egipcios. Dios ayuda a un pueblo para que Faraón no lo reaprese, no lo vuelva a recapturar. Dios muestra su poder y su gloria ante tantos milagros. Dios entonces pide un pacto en donde pide compromiso a sus hijos, a su pueblo, de fidelidad y de amor a un solo Dios. Pero justo en la desesperación y justo cuando estaban solos, prefirieron hacerse dioses, prefirieron hacer un becerro de oro egipcio. Y adoraron y dijeron entre sí: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y el desenlace de esta historia, al final, el resultado fue devastador. Tuvieron que morir muchas personas, porque el furor de Jehová estaba por lo que habían hecho. Y tuvieron que morir más de 3,000 personas por lo que había sucedido. Ahora bien,
La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde es la siguiente, para que nosotros apliquemos esta historia a nuestra vida. Ya relatamos la historia, ya aprendimos de la historia. Ahora la aplicación para nuestras vidas es la siguiente. La primera pregunta que me tengo que hacer yo es la siguiente. ¿De qué fue hecho el becerro? El becerro fue hecho, describía cómo Aarón le dijo: aparten todos los zarcillos de oro, apártenlos todos, y con eso, ese oro, los vamos a fundir y vamos a hacer el becerro. Ese oro entonces, iglesia, es un oro egipcio. Y ustedes recordarán que cuando salieron de Egipto, el Éxodo describe cómo Dios dio gracia a los israelitas para que despojaran a los egipcios de su oro, de su plata y de sus piedras preciosas. Entonces, este oro que los israelitas despojaron, este oro que trajeron de Egipto, este oro que era de los egipcios y pasó a manos de los hebreos, es el oro con el que construyeron el becerro. Y este oro podría representar, viéndolo de esta panorámica y viéndolo de esta visión, este oro podría representar la bendición de parte de Dios para con los hebreos. Fue la gracia de Dios que permitió que los hebreos llevaran oro egipcio. Fue gracias a Dios y a su gracia que puso en el rostro de los hebreos para que ellos pudieran despojar a los egipcios. Es entonces este oro el que ellos llevaban y con el que ellos construyeron. Y este oro, ¿qué puede representar en nuestra vida? Este oro puede representar las bendiciones que Dios permitió darle a los israelitas. Este oro puede representar todas las bendiciones materiales, físicas, que Dios le dio a los israelitas justo en el momento de salir de la esclavitud. Este oro entonces, iglesia, es representado en bendiciones, en piedras preciosas, en oro que era de los egipcios y ahora era de los hebreos. Y este oro, entonces, pueden ser las bendiciones que Dios permitió para con los hebreos. Y la pregunta es, ¿dónde está este oro? ¿A dónde está el oro egipcio? ¿Cuál es el oro que Dios nos ha dado a nosotros? A usted y a mí, justo antes de salir de la esclavitud, justo antes de salir de nuestro Egipto, Dios dio gracia, Dios nos bendijo, Dios nos limpió, Dios cambió nuestro lamento en baile, pero Dios no solamente nos transformó, nos cambió, sino que Dios nos dio bendiciones, nos dio dotes a cada uno de los hebreos, a usted y a mí, y nos dio gracia para despojar a los egipcios. Este es entonces el oro con el que nosotros contamos y lo podemos ver en posesiones materiales, lo podemos ver tanto también en posesiones espirituales, lo podemos ver en posesiones que Dios nos ha dado a nosotros los israelitas, para que nosotros en este mundo, en este desierto, podamos vivir con comodidad. Dios nos dio entonces bendiciones, Dios nos dio el oro de los egipcios. El oro de los egipcios lo tenemos nosotros. Y Dios dio gracia a los hebreos para que despojaran a los egipcios. Este oro entonces son piezas de gran valor. Y se dice que nada vale por sí solo, sino que por el valor que nosotros le damos. Es entonces el valor que se le da al oro, por eso es oro, porque se le da un valor. Es entonces el valor que se le da a una piedra preciosa, porque hay gente dispuesta a pagar por ello.
Yo quiero que usted piense conmigo el oro que Dios nos ha dado a usted y a mí. Oro en el área de posesiones materiales. A muchos Dios nos ha dado posesiones materiales, físicas y mentales. Dios nos ha dado todo tipo de obras materiales para que usted y yo vivamos en plenitud en este desierto. Cuando nosotros salimos de Egipto, Dios no nos dejó salir pelados. Dios nos dio bendiciones, Dios nos dio oro. Dios nos dio la gracia para que despojáramos a los egipcios. Y es por eso que usted y yo tenemos bendiciones. Y es por eso que usted y yo tenemos posesiones. No es por nuestra bonita cara, sino que es porque Dios así lo decidió. Porque Dios puso favoritismo con nosotros y permitió que el oro egipcio pasara a manos hebreas. Y este oro es representado en las bendiciones que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros tenemos oro, tenemos posesiones, tenemos casa, tenemos negocios. Muchos de nosotros tenemos posesiones materiales, tenemos vehículos, tenemos accesos que otros no tienen, tenemos facilidades, tenemos oro egipcio, tenemos oro que vale aquí en esta tierra. Tenemos posesiones que Dios nos las ha entregado, que están en nuestras manos. Tenemos oro entregado por Dios de los egipcios para nosotros como hijos. Yo quiero que usted piense conmigo todo el oro que Dios le ha dado a usted en posesiones materiales. No entremos todavía en posesiones espirituales. Pero yo quiero que piense usted conmigo todo el oro. Yo quiero que usted piense conmigo cuando usted estaba en Egipto, cuánto oro usted tenía. Si usted y yo éramos esclavos, usted y yo probablemente trabajábamos afanosamente, pero no nos alcanzaba el dinero. Usted y yo probablemente trabajábamos de sol a sol, pero en un fin de semana nos lo acabábamos invitando a los amigotes en tandas de cerveza. Y el oro y las posesiones no nos rendían. Y Faraón no nos dejaba crecer. Pero justo cuando Jesús llegó a nuestras vidas, nos liberó, nos rescató, nos sacó de Egipto. Pero no solamente nos dio libertad, sino que nos dio posesiones y nos dio gracia para que el oro egipcio pasara a manos nuestras. Y es por eso que usted y yo tenemos posesiones materiales en este desierto, en esta tierra. Es por eso que usted tiene una casa. Porque Dios ha permitido que usted tenga una casa. Es por eso que yo tengo un lugar donde dormir. Es por eso que yo tengo un lugar, un aposento. Es por eso que yo estoy bendecido, porque el oro egipcio ha pasado a manos mías. Y es por eso que poseemos negocios. Es por eso que poseemos trabajo. Es por eso que poseemos un empleo. Es por eso que el empleo privilegiado que yo tengo no lo tiene el egipcio. Es por eso que los egipcios envidian el empleo o la posición que tú tienes. Porque es oro egipcio en manos hebreas. Pero el oro no solamente puede ser representado como posesiones materiales, sino que puede ser representado por posesiones personales, en donde Dios nos ha dado dones, en donde Dios nos ha dado oro a cada uno. A cada uno le dio su parte. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado gracias, Dios nos ha dado destrezas. Sus destrezas no son iguales a las mías, sus destrezas pueden ser mejores que las mías. Dios a cada uno nos ha llenado de dones y talentos. Dios a muchos nos ha dado respeto social. Dios a muchos nos ha dado jerarquías sociales. Oros egipcios que valen aquí en esta tierra. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos ha dado todo esto? Y la respuesta podría ser, para que sus hijos, que obedecen sus pactos, vivan más cómodos en esta tierra. Y la respuesta podría ser, para que los hijos que prometieron amor eterno a ese Dios, vivan en agradecimiento con el oro egipcio en esta tierra. Y es así como Dios nos ha llenado de oro.
logros académicos. Dios nos ha dado, hasta somos personas tituladas. En el trabajo te dicen licenciado y ni te la crees. El sueño que no pudiste alcanzar cuando eras esclavo, hoy Dios te lo ha permitido. Oro en manos hebreas. Conocimiento, inteligencia que quisieran tener los egipcios. Capacidades intelectuales, mentes brillantes. Dentro de los israelitas hay mentes brillantes. Hay personas con capacidades que no tienen los egipcios. Es oro que Dios ha dotado a cada uno de sus hijos. Doctores, científicos, personas con ciencia, sabiduría como la de Salomón. Capacidades artísticas, personas capaces de crear arte. Hebreos capaces de crear artes, monumentos artísticos. Oro egipcio es valorado por lo que se valora aquí en este desierto, por lo que se le da valor. Dios nos ha dado ese oro a nosotros, a cada uno según su medida. A cada uno Dios nos ha dado oro, nos ha dado fuerza mental, nos ha dado fuerza física, nos ha dado salud, nos ha dado inteligencia, nos ha dado sabiduría, nos ha dado capacidades de comunicación, nos ha dado capacidades de venta, nos ha dado convicciones, nos ha dado capacidades de persuasión. Dios nos ha dado y nos ha dotado de dones, talentos y de mucha gracia. Fue con esa gracia que Dios nos ha dado que hemos sido capaces de arrebatar el oro egipcio. No solamente nos ha dado eso, sino que Dios a muchos les ha dado hasta belleza física. Les ha dado belleza interna. Y todo esto representa el oro egipcio que vale en esta tierra. Tú y yo tenemos oro en nuestras manos. Tú y yo tenemos talentos. Tú y yo tenemos capacidades. Tú y yo tenemos destrezas, estima, reputación, jerarquías sociales. Gracias a que Dios puso gracia en nuestros rostros para poder despojar a los egipcios. Pero la pregunta sería la siguiente. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta tarde es la siguiente. ¿Qué hice yo con el oro egipcio? ¿Qué he hecho yo con el oro egipcio? ¿Qué estoy haciendo yo con el oro egipcio? ¿Qué estoy haciendo con lo que este mundo le da valor? ¿Qué estoy haciendo con mis destrezas? ¿Qué estoy haciendo con mis logros académicos? ¿Qué estoy haciendo con las edificaciones personales que Dios me ha permitido hacer? ¿Qué estoy haciendo con las edificaciones materiales o mentales que Dios me ha permitido? ¿Qué estoy haciendo con la belleza que Dios nos ha dotado? ¿Qué estoy haciendo con la inteligencia, con la sabiduría, con la capacidad de negociación que yo tengo? ¿Qué estoy haciendo con la capacidad artística que Dios me ha dado? ¿Qué estás haciendo tú con esa capacidad artística que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ese oro? ¿Qué estamos haciendo con el título que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento y la capacidad aplicativa que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esos títulos de doctor en medicina, doctor en pediatría, doctores en lo que sea? ¿Qué estamos haciendo con el oro egipcio? La pregunta que me tengo que hacer yo en esta tarde y la pregunta que me venía a leer yo todo este relato es: ¿qué hice yo con el oro egipcio? Y me empezaba yo a preguntar y me empecé a preguntar una y otra vez y me empecé a dar cuenta. He tomado el oro egipcio y he empezado a fundir.
y lo he fundido, y el oro egipcio lo estoy fundiendo y ya tengo uno o varios becerros. Y con el mismo oro que salí de Egipto, la misma persona que era yo esclava, sin nada, ya hoy estoy mezclando, fundiendo oro, haciendo becerro. Hoy ya mis fuerzas, hoy ya mi fe, hoy ya mi certeza ya no está en el Dios que me sacó de Egipto. Me di cuenta de que hoy ya mi fuerza, mi fe y mi esperanza está en el oro egipcio. Y ya estoy en un punto en donde estoy adorando becerros de oro construidos con mis propias manos. Ya estoy en un punto donde mi tiempo y mi dedicación está en el trabajo y no en el Dios que proveyó mi trabajo. Ya estoy en un punto donde mi devoción, mis hábitos me están llevando a una adoración a los becerros de oro construidos por mis manos. El oro lo he convertido en becerros de oro. El oro que Dios me ha dado, el título que Dios me ha dado, las bendiciones que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, el talento que Dios me ha dado, las edificaciones físicas que he podido construir gracias a la misericordia de Dios, ahora son mi estima, ahora son mi orgullo. Así como aquel en Babilonia dijo, mira ahora la Babilonia que yo he construido, así me veo yo viendo las edificaciones y viendo las grandes proezas y viendo las grandes cosas que yo he construido y viendo cómo yo en mi corazón, en vez de adorar, en vez de cumplir lo que yo prometí en decir, voy a adorar a un solo Dios y no adoraré a otros dioses, me veo en este relato adorando el oro egipcio, adorando las edificaciones construidas por mis propias manos, aferrándome a mi cuenta bancaria y creyendo que eso es lo que me va a salvar en este desierto. Me veo fallando el pacto y quebrantando el pacto de Dios, el que prometí, adorar a un solo Dios y no hacerme imagen alguna ni otros dioses. La pregunta entonces en esta tarde es la siguiente. ¿Dónde está tu oro? ¿A dónde lo tienes? Preguntémonos en esta tarde. ¿Qué has hecho con el oro que te trajiste de Egipto? ¿Qué has hecho? Y la respuesta para esa pregunta que yo me hago es la siguiente. Ya tengo varios becerros hechos. Ya tengo unos en construcción y otros por construir. Y ya estoy adorando muchas cosas. Ya estoy igual que los israelitas. Hasta el mismo Aarón puso un altar para el becerro de oro. Ya estoy adorando mi fuerza. Me veo como confío en mis fuerzas, en mis capacidades, en las destrezas. Y cómo he dejado de confiar en el Dios que me liberó de Egipto. ¿Qué tan grande llevas tu becerro? ¿Qué tan grande lo llevas? ¿Qué tan grande? ¿En qué parte del proceso estás? ¿Estás fundiendo el oro? ¿Estás construyendo el becerro? ¿Estás en la parte donde le estás haciendo un altar? ¿Estás adorando ya el becerro donde adoras tu belleza? Donde muestras por allá y por acá tu belleza, la belleza que Dios te ha dado, el oro que Dios te ha dado. Y adoras más tu imagen que en adorar a Dios. Y en esta época donde las imágenes son ídolos,
donde los personajes se idolatran, donde las figuras probablemente en redes sociales ya son figuras públicas y se convierte el ser humano en un personaje idolatrado y adorado. En donde tú ya colocaste tu título, tu doctorado, y donde tú dices, este título me va a salvar a mí en esta pandemia. Y donde tú dices, estos conocimientos científicos son los que me van a ayudar, porque yo he idolatrado, yo he adorado, yo he pasado 8 años estudiando. Tengo tantas maestrías, tengo tantas capacidades, tengo tantas maneras. Y muchos estamos ahí adorando los becerros de oro egipcio, adorando nuestras capacidades, adorando las edificaciones que nosotros hemos construido. Y muchos de nosotros estamos ahí adorando nuestras capacidades, nuestra estima, nuestra reputación, porque ¿qué van a decir? Y la reputación no me la toquen, por favor, porque mi reputación es intocable. Y adoramos esa reputación y es inquebrantable esa reputación. Esa posición jerárquica nadie me la puede tocar. Y la pregunta es, ¿no será que esa posición jerárquica, que esa reputación, que esa alta estima, probablemente así como la tenía Job, que era un hombre, varón de alta estima, lo respetaban? Job salía al pueblo y le decían, don Job, buenas tardes, pase adelante. Don Job, por favor, pase usted, será un gusto atenderle. Le decían a Job, una estima de riqueza. Pero tuvo que ser quebrantada esa estima. Y probablemente muchos de nosotros hemos transformado el oro egipcio en becerros de oro. Y si tú en esta tarde encuentras tus becerros, te llevarás un aprendizaje en esta tarde. Esta tarde entonces tenemos que identificar cada uno de nuestros becerros. Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros identifiquemos nuestros becerros. Yo ya identifiqué un par nada más. Me faltan más por identificar. Y creo que la lista va a ser interminable. Pero algo que aprendo de esta narración es la siguiente. La palabra de Dios dice, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque lo que sucede después, justo después de que los israelitas están adorando el becerro, es muerte. La ira de Dios, dice, se levantó contra el pueblo. Y dijo, y yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, dice Jehová, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una grande nación. Imagínense lo molesto que estaba Dios con este pueblo. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Es que Dios fue claro y tajante. Un solo Dios y no vas a adorar otro Dios. Imagínate lo molesto que pueda estar Dios viéndome a mí adorando un trabajo. Imagínate lo molesto que pueda estar Dios viéndome a mí adorando mis capacidades físicas o mis capacidades humanas. Imagínate cómo estará de molesto Dios viéndome a mí idolatrando un becerro de oro, edificaciones que van a quedarse en esta tierra. Imagínate lo molesto que pueda estar Dios
viéndome a mí adorando un ser querido o un hijo. No te harás otro Dios, Israel, porque tu Dios solo es. Imagínate la ira de Dios viéndome a mí adorando mi belleza física, idolatrando en redes sociales mi belleza, diciendo que no hay otro ser más bello como Salomón, diciendo y llevando las destrezas, idolatrándome o idolatrando becerros de oro. Oro que Dios me dio para mi beneficio, no para mi idolatría. El oro fue entregado para Israel cuando salió de Egipto para que tuvieran comodidades, no para que las idolatraran. Los mismos que juraron amor eterno, los mismos que dijeron lo que Dios diga haremos, esos mismos que cantaban en las iglesias los carros del faraón, oh, hey, hey, y decían la. Esos mismos que decíamos, esos mismos que al salir de Egipto, esos mismos que al salir de Egipto cantábamos, agarrábamos panderetas, bailábamos, saltábamos de alegría. Se llamaban a las mujeres, a esas mujeres saltaban y bailaban tocando panderetas y cantaban y decían honor al Señor, porque hubo triunfo maravilloso que nos sacó del mar, que nos sacó de los caballos de Faraón y sus jinetes. Esos mismos que cantaban el canto al Señor, quien decían Jehová es mi salvación y Él es el Dios y el único que alabaremos. Los mismos que cantaban los carros del faraón cayeron con sus jinetes. Esos mismos son los que hicieron becerros de oro. Esos mismos que justo después de salir de la esclavitud de Egipto, veníamos aquí a la iglesia a cantar y a adorar y a decir Jehová es mi guerrero. Esos mismos somos nosotros. Esos que cantábamos con júbilo la victoria de Jehová, ahora probablemente estemos adorando una posesión material, estemos adorando una posesión personal, o probablemente estemos adorando el oro egipcio. Y muy probablemente tengamos ya baales construidos, becerros de oro. Y esos mismos que dijeron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Esos mismos que prometieron amor eterno, como poníamos el ejemplo de los recién casados, que justo después de prometerse amor eterno, fidelidad en las buenas y en las malas, justo a los meses, a los años, esos mismos, esa misma pareja que se prometió amor eterno, fueron encontrados en infidelidad, en adulterio, fueron encontrados infieles ante lo que ellos firmaron. Esta tarde, iglesia, la reflexión y la pregunta que me tengo que hacer en esta tarde es la siguiente: ¿dónde está mi oro egipcio? ¿A dónde está? ¿Será que ese oro egipcio está siendo para adorar a Dios? ¿O ese oro egipcio ya se fundió hace ratos para hacer becerros de oro? ¿A dónde está mi atención?
¿A dónde está el oro egipcio que yo me traje de Egipto? Y si la respuesta que tú encuentras es que está ya en becerro, es que ya está en altares, es que ya estás inclinado adorando otros dioses, lo que Dios quiere, y el mensaje de Dios es claro en esta tarde. El pacto era el siguiente: adorarás a un solo Dios y no adorarás a otros dioses. Y aquellos israelitas llegaron al nivel en donde dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y probablemente muchos estemos ya en ese nivel. Unos estén fundiendo el oro, otros estemos construyendo los baales, otros probablemente estemos ya adorando, pero ya otros estemos en otro nivel, en donde digamos que ese becerro ha sido el que nos ha libertado de nuestra esclavitud. Y probablemente muchos estemos atribuyéndole nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra estabilidad económica, nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra salud. Y probablemente muchos de nosotros estemos atribuyéndole a nuestra fuerza, a nuestro negocio. Y digamos, es porque yo soy bueno para la venta. Es porque yo soy el gran negociante. Es porque yo en el trabajo me esmero. Y probablemente muchos estemos creyendo el trabajo, que el becerro de oro sea quien nos sacó de Egipto. Y los mismos que cantaban alegres de júbilo por la libertad que Dios había hecho en ellos, son los mismos que terminaron adorando los becerros de oro egipcio. Esta tarde, iglesia, hemos relatado esta historia y hemos querido aplicar cómo Dios nos bendijo al salir de la esclavitud, como Dios nos bendijo al salir de Egipto y no nos dejó salir con manos vacías. Nos dio oro, no para que adoráramos el oro y lo fundiéramos y lo hiciéramos ídolos. Dios nos dio el oro para que viviéramos en este desierto, en esta tierra, con comodidades, con bendiciones. Pero muchos de nosotros probablemente hemos transformado las bendiciones que Dios nos dio al salir de Egipto y las hemos transformado en ídolos, en becerros de oro. Probablemente muchos de nosotros estemos idolatrando nuestros trabajos. Probablemente muchos de nosotros estemos idolatrando nuestras destrezas. Probablemente muchos de nosotros estemos idolatrando nuestras cuentas bancarias, que es lo que nos da seguridad. Probablemente muchos de nosotros estemos idolatrando nuestros estudios, nuestros logros académicos. Y el oro se nos ha convertido en becerros de oro egipcio. Esta tarde, lo que Dios quiere es que antes que descienda Moisés y antes que descienda la presencia de Dios del Sinaí, y que antes que Jesús vuelva a esta tierra, no nos encuentre adorando becerros de oro egipcio. Dios no quiere fundirte y destrozarte lo que Dios te ha dado. Dios no quiere quitarte tu belleza, Dios no quiere quitarte tus capacidades, Dios en ningún momento quiere quitar tu trabajo, Dios no quiere quitarte las posesiones y las bendiciones que Dios nos ha dado, el oro que Dios nos ha dado de los egipcios. Dios lo que quiere es que aquellos que le prometieron amor eterno, Dios lo que quiere es que aquellos que dijeron haremos lo que Jehová diga, lo cumplamos en esta tierra. Dios lo que quiere es que identifiquemos cada uno de nuestros becerros. Puedan ser tus hijos,
Pueden ser las posesiones, pueden ser tus capacidades personales. Describíamos el oro de diferentes maneras. Pero Dios lo que quiere en esta tarde es que te preguntes, ¿dónde está mi oro? Y si mi oro le está dando la gloria a Dios y está adorando a un solo Dios, pues tú puedes estar en paz con Dios. Pero si tu oro está adorando, está siendo adorado por ti y está siendo venerado por ti, esta tarde, antes que caigan muertos, como pasó ahí en Israel, donde cayeron más de 3,000 personas, antes que suceda eso, Dios lo que quiere es que el oro egipcio que se ha transformado en Baales sea quitado en esta hora. Dios lo que quiere en esta tarde es que nuestra idolatría, nuestra adoración al oro egipcio sea transformada por una reconciliación del pacto. Esta tarde, muchos de nosotros tenemos becerros de oro egipcio. Y en ningún momento vengo a decirte, tú tienes becerros de oro egipcio. Esta tarde venimos a decir, yo tengo becerros de oro egipcio. Después de esta lectura he aprendido que tengo uno y varios becerros. Y lo que le pido a Dios es que me abra los ojos y que me permita encontrar más becerros míos propios. Porque yo no quiero que cuando Él venga, Él me encuentre adorando posesiones terrenales. Porque lo que yo quiero es que cuando Jesús venga a esta tierra, a traer a su iglesia, a traer a los israelitas, a traer a las personas por las que Él dio su vida, y que cuando Jesús venga una vez más en esta tierra, Dios no me encuentre a mí adorando posesiones terrenales, posiciones y logros y estimas terrenales. Quiera Dios que Dios tenga misericordia de mí, que me abra los ojos del entendimiento, que pueda yo ver y que pueda salir de mi necedad y que yo pueda ver mis becerros de oro egipcio. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y hagamos juntos esta oración. Y digámosle al Señor en esta tarde: Señor, he entendido que el oro son esas posesiones, esas bendiciones, Señor, que tú nos has dotado a cada uno, Señor. Señor, en esta hora te pido en primer lugar que abras mis ojos, Señor. Señor, mi necedad, mi soberbia no me permite ver, Señor, los becerros de oro egipcio que tengo construido. Señor, te pido en esta hora que tú abras mis ojos para ver mi propia idolatría, Señor. Señor, en esta tarde he entendido que los israelitas, Señor, en el tiempo que estuvieron a solas, no tardaron mucho en olvidarse del pacto. Señor, me veo reflejado en esta historia, en donde han pasado tan solo un par de años. Han pasado, Señor, tan solo un par de meses de que salí de Egipto, Señor, y ya estoy adorando becerros de oro egipcios. Señor, en esta hora te pido, Señor, perdón, Señor, porque la idolatría ha entrado a mi corazón, Señor. Señor, he construido becerros de oro, Dios. Los estoy adorando y les estoy dando el crédito a esos becerros, Señor. Señor, le estoy dando el crédito a mis capacidades, le estoy dando el crédito a mi conocimiento, Señor, a esos dones y talentos que tú me has dado, Señor. Señor, he
le he dado vuelta a lo que tú has hecho por mí, Señor. Señor, en esta hora te pido perdón, Señor, y te suplico de todo corazón que cuando tú vengas no me encuentres adorando becerros de oro egipcio. Señor, por lo que más quieras, no permitas, Señor, que yo siga adorando becerros de oro egipcio. Señor, arranca de mí, Señor, toda posesión, Señor, todo amor a las posesiones. Señor, ayúdame, Dios, a ser liberado, Señor, y que pueda yo entender, Señor, que tú lo que quieres es la reconciliación del pacto, en donde prometimos amor eterno, fidelidad a un solo Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Si usted ha hecho esta oración ahí en su